Buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a hacer una introducción a lo que vamos a hacer hoy en clase, lo que vamos a ver hoy. Como en el apartado de lengua, en el examen de lo que es de lengua, nos pueden aparecer dos redacciones a realizar, en concreto un análisis crítico o un artículo de opinión. Vamos a hacer hoy o cómo es la estructura de un análisis crítico, cuando se ve, etcétera. Luego en la parte de mate recordaremos sintaxis, haremos algún ejercicio de cómo se analizan las oraciones y haremos análisis de oraciones para trabajar sobre todo las categorías gramaticales, etcétera. Y veremos la parte de matemáticas, de álgebra. Repasaremos un poco cómo se resuelve cualquier ecuación de primer grado, de segundo grado, etcétera, y cómo se hacía Ruffini. Y luego expondremos cómo se hacen los sistemas de ecuaciones, de dos incógnitas y de tres incógnitas, cuáles son los métodos, y haremos ejercicios. Para ya la siguiente sesión de matemáticas, lo último que nos quedará de este bloque de álgebra serán las inecuaciones y los sistemas de inecuaciones, que más o menos son parecidos, lo único que tienen una otra forma distinta de resolverse y de estructura, ¿vale? Y bien, os subiré, se me pasó, no sé si os dije que subiría examen de educación física, lo subiré después de la clase para que tengáis una semana para realizarlo. Es de los tres bloques que se han visto hasta ahora: autorregulación emocional, expresión corporal y prevención de lesiones, a grandes rasgos. Y haremos también historia, nada, de historia al final os he subido el siguiente bloque, que es Guerra Fría, descolonización, instituciones supranacionales, internacionales, etcétera. Nada, que lo vayáis mirando. Y ya la semana que viene comenzaremos con la parte de historia desde el inicio, ¿vale? Para hacer como un eje cronológico de cada una de las cosas que nos van apareciendo importantes, personajes importantes que debemos de saber, porque el examen de historia, lo vuelvo a explicar, nos aparecen preguntas de verdadero o falso, preguntas a contestar cortas de dos, tres, como mucho tres líneas, de qué es, cuándo surge y cuándo acaba la Guerra Fría, o qué causas tiene la Primera Guerra Mundial, etcétera. Y luego, otra pregunta son cuatro definiciones: define ilustración, define Primera Guerra Mundial, define imperialismo. ¿Vale? Y el último ejercicio es un eje cronológico, os dan 10 hechos y los tenéis que ordenar. Entonces, a partir de la semana que viene, lo que haremos será hacer como un eje cronológico de todas las etapas que estamos viendo. Abriremos el documento y os diré, pues mira, en esta página esto, de esta página lo otro, ¿vale? Os lo diré para que los vayáis anotando y los tengáis. Y ya está, así que comenzamos con la clase. Si Maxi se conecta, creo que tenía dudas que dije que había que resolver, lo haremos cuando se conecte, ¿vale? Comenzamos con el análisis crítico. El análisis crítico lo utilizamos para em, analizar detalladamente o evaluar críticamente una idea o el trabajo de otra persona. Normalmente lo solemos hacer de una novela, de un programa de televisión, y en ellos podemos expresar un poco nuestra opinión, ¿vale? Se escribe en forma de ensayo y en él se incluyen los pros y los contras, aspectos favorables y negativos de lo que hemos leído, lo que hemos visto, etcétera. Por ello, se debe conocer bien la obra a analizar. Vale, imaginaos que os aparece un análisis crítico en el examen, y igual en el texto de lengua que os han expuesto anteriormente es un poema o es un trozo de un cuento, y te dice analiza críticamente de lo que trata el texto. Entonces tú tendrás que, en forma de ensayo, explicar un poco cómo analizarlo, ¿vale? ¿Qué pasos a seguir tenemos? Creamos un esquema donde señalemos los aspectos más importantes, ¿vale? Y teniendo en cuenta la estructura y longitud que va a tener, ¿vale? Normalmente nosotros lo escribiremos lo más extenso posible, va a ser una cara, ¿vale? Entonces, vamos a intentar tener un esquema no de una cara, pero sí que para que veáis, pues igual, si
em, me imagino. Es muy larga porque es una novela muy larga y os piden que es una novela que conocéis y os la piden que la analicéis, pues igual os puede durar dos caras. Y el esquema puede ser muy largo porque tiene muchas ideas principales. Mientras que si es, por ejemplo, un poema corto, pues igual las ideas principales son, o el esquema es más comprimido. ¿Vale? Bien, seguimos. ¿Qué lo que vamos a hacer al principio? Escribir una introducción, ¿vale? Aquí vamos a presentarle al público o a la persona que lea mi análisis crítico la obra que vamos a analizar. Y debemos de definir el objetivo y las ideas que vamos a analizar. Además, tiene que ser atractiva para llamar la atención del lector, ¿vale? Esta se debe de escribir en tres, cuatro líneas, a lo sumo cinco, ¿vale? Entonces exponemos la tesis. Por ejemplo, vamos a analizar críticamente, me invento, la, la película de Harry Potter. Entonces, comenzamos. La película de Harry Potter, que está narrada por J.K. Rowling desde tal hasta tal, entonces tiene aspectos fantásticos y empiezas como a exponer un poco lo que tú quieres analizar, ¿vale? Entonces vamos a analizar pues la historia, vamos a analizar, eh, yo qué sé, los personajes o de lo que trata, el concepto intrínseco que tiene la película, ¿no? Los valores que nos puede desempeñar, etcétera. Entonces, la introducción, podemos empezar como la película de Harry Potter, o decir los valores que representan diferentes tipos de películas. Pueden ser muy variados, incluyendo los que aparecen en películas fantásticas, como puede ser la de Harry Potter, bien, que bien sabemos y que vamos a exponer los pros y contras de todas ellas y vas pues haciendo como una pequeña introducción de lo que vamos a tratar, ¿vale? Luego viene el desarrollo o el cuerpo y ahí y explicamos lo que vamos a analizar sobre todo, pues en este caso de Harry Potter, los valores que desempeña diversos personajes dentro de la película, el género de las películas en relación con los valores, ¿vale? Un poco tal. Entonces, en nuestro esquema inicial que hemos hecho al principio, en nuestra introducción, vamos a marcar como tres cosas que vamos a tener que decir. Sacaremos las ideas principales, dos, tres, cuatro, las que sean, ¿vale? Y las vamos a exponer un poco interrelacionadas en nuestra introducción y luego en nuestro cuerpo, en cada uno de los párrafos, vamos a hablar cada una de estas ideas. Pues en una trabajaremos los géneros, en otra los personajes y en otra los valores, por ejemplo, ¿vale? Y en ello nos vamos a ir apoyando en diferentes demostraciones o ejemplos. Y si podemos incorporar citas, las podemos incorporar. Esto, en cuanto a las citas, me refiero a si el texto aparece justo en la parte de arriba. Y por último, el último párrafo tiene que concluir el análisis donde asiento las bases del análisis crítico que yo acabo de hacer. ¿Vale? También tiene que ser sencillo y atractivo. Y se puede añadir una última fase más, que es la de revisar y perfeccionar. ¿Vale? Es decir, yo os comparto el documento donde lo estoy sacando, está todo subido a la plataforma. Revisar y perfeccionar. ¿A qué se refiere revisar y perfeccionar? Bien, bueno, a volverme a leer todo el texto, ver si tengo faltas de ortografía, si está bien cohesionado, si no está bien cohesionado, si puedo cambiar alguna palabra por otra, para que deba un poco más de calidad a lo que estoy escribiendo, etcétera. ¿Vale? Y es importante esa última lectura, ¿vale? Para cualquier tipo de examen. Es importante hacer una última lectura del examen para saber lo que estamos escribiendo y si estamos dentro de lo que se pide o lo que no, ¿vale? ¿Cómo debe ser esta escritura? ¿Vale? Debe utilizar conectores tanto dentro de los párrafos y entre párrafos. Por ejemplo, cuando ya hablo de los valores en la introducción y digo, además, los diferentes personajes nos pueden desencadenar, ese además, un conector. ¿Vale? Y luego ya nuestro análisis imaginaos, de esta película, digo, en primer lugar, tratando a los personajes, podemos decir que el personaje de Harry es una persona tímida, tal, tal, que puede corresponder a algún rol social que puede tener cualquier niño, niña, persona dentro de una sociedad. Y, y vamos explicando. En segundo lugar, hago lo de los valores que tienen diferentes tipos de personaje, como puede ser
tal persona con tal en esta acción de la película, cuando ta, 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 y lo voy explicando un poco, ¿vale? Sí, y voy intentando esos conectores de en primer lugar, además, sin embargo, aunque, pero, ¿sí? Hay que escribir con lógica, que quiere decir que si yo trato a los personajes en primer lugar y luego voy al tercer párrafo y vuelvo a hablar de los personajes, pero no hay una cohesión entre el primero y el tercero, igual no estoy escribiendo con una lógica, ¿vale? Entonces hay que intentar sobre todo porque está escrito en forma de ensayo y estamos haciendo un análisis crítico de ello. Es muy parecido al artículo de opinión, este tipo de textos. Hay que intentar cohesionarlo de la mejor manera posible. Bien, ¿para qué nos sirve el esquema? Hemos hecho un esquema donde están las ideas principales, las ideas secundarias y lo que quiero hablar, ¿vale? Cada idea principal tiene que estar en un párrafo, ¿vale? Si yo voy revisando el esquema mientras yo voy acabando de escribir, pues voy tachando o pongo una cruz. Mira, esto ya lo he hecho, ta, ta, ta. De esta manera no me voy perdiendo y voy siguiendo el hilo de lo que quiero escribir. Y por último, escribimos un análisis crítico, se suele escribir en tercera persona a no ser que se diga lo contrario. Y que te diga, haz un artículo de opinión relacionando, o haz un artículo de opinión, un análisis crítico donde tú opines, en ese caso, si yo tengo que opinar, tengo que hablar en primera persona. ¿Vale? Por ejemplo, es un texto un análisis crítico encontrado, entonces se hace sobre un poema de que realiza Huysman, ¿vale? Entonces al principio dice, Huysman reflexiona con cariño sobre el pasado de su poema, utiliza el lenguaje sensorial y las imágenes evocadoras para dar al poema una sensación romántica de nostalgia. Este poema puede resonar en los lectores que también añoran el pasado si son capaces de entenderlo. Vale. Aquí, por ejemplo, habla de cómo es ese poema en la sensación, etcétera. Y luego habla del otro lado de otra parte, ¿vale? Habla como en un primer lugar de unas cosas y luego de otro segundo lugar y por último acaba con una conclusión diciendo que es una reminiscencia romántica de la idílica bíblica en el campo, etcétera. ¿Vale? Sí. Eh, Maxi, te explico así un poco rápido. Es un análisis crítico que nos lo pueden poner en el examen de lengua, la forma de redactar, ¿vale? Pasos que tenemos a seguir para realizar un análisis crítico. Normalmente nos lo suelen pedir de una obra, de una película, de un programa de televisión. Puede ser que nos pongan el texto al inicio, ¿vale? Y tengamos que hacer un análisis crítico de lo que hemos leído, ¿vale? Pueden salir análisis crítico o artículos de opinión. Entonces vamos a ver los dos, ¿sí? Vale. Ahora quiero que vamos a hacer esto y lo que quiero es identificar el sintagma los sintagmas que predominan en estas frases o sintagmas. ¿Vale? Entonces, el chico de al lado, ¿qué tipo de sintagma es? Nominal, ¿no? Sintagma nominal. ¿Y contento con los resultados? Eh, no sé. Vale. ¿Cuál es la palabra importante? Resultados. No. Contentos será, ¿no? Contento. Estoy contento con los resultados. Entonces, sé contento, ¿qué palabra es? Adjetivo. Entonces era un síntoma adjetival. Porque es Vale. importante, porque eh, esto con los resultados lo que hace es acompañar y complementar a qué estás contento, Vale. ¿vale? Vale. Lejos de acertar. Lejos de acertar. Ujú. De adverbio. Eso es Sintagma adverbial. sintagma adverbial. La palabra importante es lejos, ¿vale? Con tu presencia, Nominal. no. ¿Por qué letra, por qué palabra empieza? Con. Con. Todos los sintagmas, en este caso, justo en este ejercicio, que empiecen por una preposición van a ser siempre sintagmas preposicionales, ¿vale? En este Vale. caso, con tu presencia, sintagma preposicional. La madre coraje, Nominal. nominal, vivo en el centro, Verbal. ujú. Está cansado, Adjetival, ¿no? no, está. Ah, La pues palabra verbal. importante es el verbo. Vale, vale. El señor Luis Nominal. y la lluvia amarilla, Nominal también. vale.
Bien, ahora pone el ejercicio en sí, dice, indica qué tipos son los sintagmas subrayados. ¿Vale? Pues lo que voy a hacer es, voy a dejar de compartir y lo que vamos a hacer es analizar esa oración. ¿Vale? Vale. A ver, aquí. Me gusta el helado de chocolate. Vale. Me gusta el helado de chocolate. Lo separo que si no luego. ¿Cuál es la sujeto? Vamos a analizar la oración completa. ¿Vale? Dime. ¿Cuál es el... Sujeto no hay. ¿Cómo que no Es hay? todo predicado. ¿Todo es predicado? Sí, Vale. Todo es predicado. ¿Estás seguro, no? sí. Vale. Sintagma verbal, predicado verbal. Venga, sigue analizando. Eh, Esto sería el núcleo, ¿no? ¿Vale? Esto pronombre. Sí, pero ¿qué tipo? Claro, un pronombre que diríamos que esto es un sintagma nominal y debemos de saber qué función hace. Pero entonces eso sería sujeto. No. Vale. Y luego sería el sintagma nominal, pronombre, ¿no? Y el núcleo. ¿O cómo? No, aquí pondríamos sintagma nominal y pondremos la función. Por ejemplo, en todo esto hemos puesto que es un sintagma verbal y hace la función de predicado verbal. Sí, Vale, pues en este caso es un sintagma nominal que hace la función de complemento indirecto, a mí, vale. ¿vale? Y el helado de chocolate, Nominal también. sintagma nominal, ¿y qué función hace? No sé. Yo, es que los complementos no me aclaro yo. Vale. Lo primero, que no todo es sintagma verbal, predicado verbal. Pon, em, si yo quiero poner el, a mí me gustan, ¿vale? Yo pongo en plural. Estoy aquí, ¿qué digo? A mí me gustan, ¿cómo modifica esto? Los helados de chocolate. Claro. Entonces, una de las características que tiene el sujeto y el predicado es que si yo cambio los de número, en este caso el verbo, el sujeto también se modifica. Sí, Entonces, si a mí me gustan los helados de chocolate, ¿qué me indica? no Que sé. el helado de chocolate es un sintagma nominal sujeto. Pero ahí el sujeto no serías tú, porque estás hablando de ti, ¿no? Sí, pero yo no soy la persona, o sea, yo soy a la que le gustan. O sea, yo estoy recibiendo esa acción. Vale, vale. ¿Sí? Sí, O sea, normalmente el sujeto es quien realiza la acción. ¿Qué pasa? Que el verbo gustar no es un verbo de acción como tal, como correr. Yo corro una maratón, mm, ¿vale? Sí. sí, Entonces, en este caso, el sintagma nominal sujeto es el helado de chocolate. Y lo que me queda es sintagma verbal, predicado verbal, porque gustar es el núcleo. Y aquí pondríamos, como yo recibo la acción, diríamos que es un sintagma nominal complemento indirecto, ¿vale? vale, Y en helado de chocolate, palabra importante, helado, núcleo, el determinante, y de chocolate pondríamos que es un sintagma preposicional con la función de complemento del nombre, porque está complementando a helado, vale, ¿vale? De preposición
y chocolate sintagma nominal término con su núcleo. ¿Sí? Sí, Vamos a hacer otra, ¿vale? Otra de las oraciones. Vale, a ver. ¿Vale? Venga. Pasamos muchos veranos en la playa. Primero diferenciamos sujeto y predicado. ¿Cuál es el sujeto? eh, veranos en la playa, o no, no sé. Piensa, Con lo de antes no lo sé. piensa, a ver. Yo te diría que no hay sujeto. Vale, ¿y cuál es? No hay Sería sujeto. pues nosotros. Vale, está bien. Esto sí. Nosotros pasamos muchos veranos en la playa. Uy, que no me deja escribirla así. ¿Vale? Sí, Sí. Y entonces todo lo demás, ¿qué es? predicado verbal. Sintagma verbal, función de predicado verbal. Núcleo, Pasamos. pasamos. Vale. ¿Y ahora cómo seguimos? Sintagma, ¿lo pongo? Sí, sí. Sintagma adverbial, ¿no? Adverbial. ¿Cuál es la palabra importante? No sé. Muchos, pensaba yo. Sí, pasamos muchos. Imagínate, nosotros pasamos muchos. ¿Tiene significado completo? Ese muchos. No sé. Te estoy preguntando. Depende. Si yo pongo nosotros pasamos muchos, quitamos veranos en la playa, ¿tiene significado ese no, ese muchos? A ver, pues se supone que ya sería de lo que estás hablando. No, 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 no. No sabes de lo que estamos hablando. Si yo estoy hablando y te digo, A ver, nosotros si no pasamos sabes muchos. nada, si inicias una conversación, no. Claro. Entonces no tiene. Entonces es veranos. Entonces Claro. es nominal. Eso es. Vale. Y muchos está haciendo una función de determinar. Le está diciendo cuántos. Sería, en este caso, un determinante indefinido. Vale. No te dice cuántos. ¿Vale? Vale. Vale, sintagma nominal que Y con complemento no lo sé. complemento directo. Los pasamos. Esos, muchos mera. Esos pasamos esos pasamos. Eso, Mm. complemento directo. Los pasamos en la playa. ¿Vale? Aquí hay dos opciones de poder analizar esta oración y es esto que sea complemento de veranos, ¿vale? Entonces lo analizaríamos como sintagma preposicional, complemento del nombre, ¿vale? Y la otra opción es poner un sintagma preposicional, complemento circunstancial de lugar. ¿Dónde los pasamos? En la playa, Vale. ¿vale? Y diríamos que esto es la preposición y sintagma nominal término, determinante y núcleo. Vale. ¿Sí? Mm. Hacemos otra. Vale. La pongo. Vale. Sus hirientes palabras me hicieron mucho daño.
Dime, o pon, lo que quieras. Eh, ¿Vale? es- Vale. Bien. luego sería el núcleo. Vale. Esto, un sintagma adjetival. Muy bien. Y complemento del nombre. Eso es. Esto, el núcleo. Vale. Y sus, un determinante. Eso es. Lo pondrías justo a la par, te lo pongo yo aquí en verde, a la par que este, ¿vale? Al mismo rango de palabras y en el de hiriente, ¿sabes? Espera, es que no lo veo. Ahí. Aquí lo tendríamos que poner aquí. La rayita en vez de aquí arriba, la tendríamos que aquí, ¿vale? Separarlo. Sí, claro, o sea, esta raya tendría que ser solo aquí, porque yo Vale, puedo quitar hirientes y decir sus palabras me hicieron daño. vale, ¿Vale? Entonces, determinante va a la par que es sintagma adjetival y que el núcleo, ¿vale? vale. Entonces, esto así. ¿Sí? Venga, sigue. Luego sería, hicieron el núcleo. ¿Vale? Me, un pronombre, ¿no? Sí, entonces era un sintagma Dado nominal. nominal, eso es. Complemento directo o indirecto. Indirecto, porque recibo la acción yo, a mí. Vale. Y mucho daño. Adjetival. ¿Qué es daño? ¿Qué tipo Dañar. de palabra es daño? Dañar, ¿no? ¿Qué tipo de palabra es daño en ese caso? Verbo. No, me hicieron mucho daño, me hicieron mucho... Este daño, me hicieron mucho dolor. A eso se refiere. Este daño es este es un Un sustantivo. sintagma nominal. Eso es. Y complemento, ¿qué sería? Ese complemento es complemento directo. Me Vale. hicieron eso. Me lo hicieron. Y esto un Este, sintagma adverbial, ¿no? sí, modificador. Modificador. Sí. Se pone, suele poner así. Mod. ¿Vale? Vale. Vale. Vale, vamos a hacer una más. ¿Vale? Vale. ¿La piensas mientras te la escribo? A ver. Venga, dime. Eh, sería esto el sujeto.
¿Y esto predicado? ¿vale? Sintagma nominal, sujeto, son núcleo. ¿Vale? Sintagma preposicional, ¿Vale? complemento del nombre. No he puesto. ¿Vale? Complemento preposicional, ¿o No, no? sintagma nominal, no, a este se le llama, después de toda preposición, se le llama sintagma nominal término. Ah, vale. ¿Quieres que te borre alguna cosa? Ahí ya está, espera, que te lo escribo ahora. Eso es. Venga. Y nominal también otra vez, ¿no? Eso es sintagma nominal término. Y esto un determinante, ¿no? Eso es. Y acuérdate que te falta aquí este que también es Y es, determinante. El, ¿vale? ¿cuál? El helado. Ah, vale. Ya Me está, lo ya. tapaba una barra. Vale. Vale. Es fabuloso. Hago esto. Sintagma verbal, ¿Vale? Predicado. verbal. No. Este predicado, acuérdate que el verbo ser, ¿Por estar y qué? parecer es un predicado nominal. Solo con los Ah, verbos ser, estar y parecer. vale. Y fabuloso sintagma adjetival, ¿no? Eso es. ¿Y el complemento cuál es? Vale, el complemento que normalmente le suele seguir este tipo de verbos es el atributo. ¿Vale? ¿Sí? Sí. Entendido esto, ¿hay alguna duda en alguna de las oraciones que mandé? Esta semana no mandaste oraciones, ¿no? Sí. No, la anterior. ¿Te acuerdas que Ah, dijimos que ah. veríamos si hay dudas? Pues sería, de acuerdo. Pues mira, a ver si hay alguna y si no la hacemos. Creo que los complementos, pero los complementos a los verbos no me aclaro. Bueno, en general. Vale. No sé. Eh, los complementos que hay es el complemento directo, complemento indirecto, atributo, complemento predicativo, complemento de régimen y los circunstanciales. Y luego el no, ¿qué es? ¿Qué era? El no normalmente Porque suele no. ser un modificador oracional, porque nos modifica prácticamente toda la oración de forma negativa. Depende de Vale. cómo se construya, pero vamos, normalmente modificador oracional o se pone adverbio de negación, circunstancial de negación y ya está. Vale. Em, el atributo, ¿vale? El atributo es aquel sintagma
adjetival, adverbial o preposicional, ¿vale? Pueden ser tres tipos. Y siempre están con el verbo ser, estar y parecer, ¿vale? Lo solemos hacer, lo solemos exponer, pues por ejemplo, en el que acabamos de ver. Es fabuloso. Mi primo está cansado. Parece, eh, parece que, o parece mi abuelo. También puede ser un síntoma nominal, ¿vale? ¿Sí? Vale, Y nos indica, pues nada, pues eso, con los verbos ser, estar y parecer, es la mayor característica que tienen, ¿vale? Entonces, cuando vea este tipo de verbos, ser, estar y parecer, tengo que ponerme en alerta porque lo que estará después de él será un atributo, ¿vale? Bien, el complemento vale. directo, ¿qué es? Es la cosa, la persona que recibe la acción. Por ejemplo, Juan come manzanas. ¿Vale? En la frase Juan come manzanas es el objeto. Voy a bajar el texto porque me lo tapa una. Ahí. En Juan come manzanas, eh, la cosa o en este caso, manzana es la cosa que recibe Juan, ¿sabes? Que Sí, recibe. ¿Qué está haciendo Juan? Comer. ¿El qué? Manzanas. vale, ¿Vale? Y normalmente lo solemos sustituir por los, las. Juan la come en este caso. Si fuera Juan come manzanas, en plural sería Juan las come. ¿Vale? vale. ¿Qué es el complemento indirecto? El complemento indirecto es aquel que complementa al verbo, claro, y es el que recibe la acción. Por ejemplo, Juan escribe a María. Este a María está recibiendo lo que le escribe Juan, ¿sí? Sí, Y lo sustituimos por le. Juan le escribe, ¿vale? En el caso de sí, que hubiese los dos complementos, complemento directo e indirecto, que se ve mucho más claro, ¿vale? Os lo pongo en este lado. Por ejemplo, Juan escribe una carta a María, ¿vale? sí, En este Juan escribe una carta a María. Juan es el sujeto, ¿vale? Y luego tenemos el sintagma verbal, en este caso, predicado verbal, porque esto es predicativo, no es ser, estar y parecer. Una carta que es lo que está escribiendo Juan, ¿vale? Es decir, ¿qué está haciendo Juan? Escribir una carta y a María es la destinataria a la que le va a llegar esa carta. ¿Vale? Cuando sustituimos los dos complementos, decimos Juan le escribe una carta o Juan la escribe a María, pero si lo hacemos al revés, no puedo decir Juan le la escribe, porque queda vale, mal. Entonces ese le pasa a ser un se. Juan se la escribe, ¿vale? sí, Entonces puede estar sustituido por le les o por se en algún caso, ¿vale? sí, Vale, el complemento predicativo. El complemento predicativo es un complemento del verbo que suele ser un sintagma adjetival, adverbial o preposicional, pero lo más normal es que os aparezca como un sintagma adjetival, ¿vale? ¿Y qué característica tiene? Es que se encuentra con verbos no copulativos, es decir, ser, estar y parecer no, es decir, verbos predicativos, ¿vale? Y concuerda con el
sujeto o con el complemento directo. ¿Vale? Entonces sería lo semejante a un atributo, pero con otros, ¿cómo se llama? Con otros verbos. Por ejemplo, en un ejemplo de complemento predicativo. Los pájaros cantaban alegres, ¿vale? Sí, Oye, me voy. Los pájaros cantaban alegres, ¿vale? Este alegres es un complemento predicativo. ¿Por qué? Porque si yo pongo este sujeto en singular, el pájaro cantaba alegre. Esto modifica. ¿Sí? ¿Lo ves? sí, Se modifica el número, tanto del sujeto como el del complemento predicativo. ¿Y por qué digo que se asemeja a un atributo? Porque si yo pongo los pájaros son alegres o el pájaro es alegre, ves que con el verbo ser, estar y parecer sería un atributo, ¿vale? sí, Pues lo mismo, pero con predicativos, ¿vale? Con verbos predicativos. Bien, vale, el complemento de régimen verbal es un siempre, 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 es un sintagma preposicional. Siempre. ¿Qué característica tiene? Es que cuando yo intento sustituir ese sintagma, necesita siempre de esa preposición. ¿Vale? Por ejemplo, a ver, que busco un ejemplo porque de este nunca se me ocurren. Em, confío en tu criterio o confío en ti. ¿Vale? Si yo quiero intentar quitar el en ti por otro tipo de complemento para intentar averiguar cuál es, ese confío en necesito siempre de esa preposición. Confío en tu criterio. Confío, no sé, ¿se te ocurre alguna otra manera? no sé, O sea, si tú piensas en la palabra confío, ¿piensas alguna oración en el que no aparezca esa preposición? no, Yo pienso en una, pero justo hay otra preposición ahí. Es confío desde que naciste, por ejemplo. O confío desde que, ¿sabes? sí, Entonces ese confío desde también es una preposición. Entonces se supone que todo lo que vaya detrás, cuando yo intento modificarlo, aparece siempre esa preposición, ¿vale? vale, Y por último están los circunstanciales. Los circunstanciales son aquellos complementos que nos indican algo de la oración y se puede prescindir de ellos. No hace falta que estén. Por ejemplo, un circunstancial de tiempo, un circunstancial de modo, ¿vale? Un vale, circunstancial de instrumento. Que si tú quitas esa parte de la oración, no suele casi nunca afectar al sentido que tiene. Lo único que hace es añadir contenido, vale, ¿vale? sí, Por ejemplo, eh, mañana iré a cantar o mañana iré con mis padres, ¿vale? sí, Si yo quito mañana, añade significado, pero únicamente para contextualizar. No añade significado que sea importante. Iré con mis padres, ¿sabes? No es un complemento directo que cuando lo quitas o lo cambias sea importante. Cambie mucho la oración, ¿sí? Mañana iré con mis padres, que digo iré con mis padres, ¿vale? Lo único que nos sí, añade al contexto de la oración es que va a ser mañana. Entonces, este mañana será un circunstancial de tiempo y lo analizaríamos como sintagma adverbial, complemento circunstancial de tiempo, ¿vale?
Bueno, ¿Mejor? sí. Vale, ¿alguna duda más de lengua? No. ¿No? Vale, vamos a la parte de mates. ¿Dudas? De mates creo que habían problemas, pero a ver. De mates tenemos... voy a Bueno, ello. había una cosa aquí del último día de álgebra. La tarea uno, ¿no? A ver, A ver, ¿dónde estáis? Aquí. Tarea uno. no, la uno la hice. Ah, la hicimos aquí. Bueno, pero hiciste todo lo de simplificar las fracciones algebraicas. ¿O ¿Ese qué eso no lo ejercicio hice? era? ¿Eh? ¿Qué ejercicio era? Es el 5. El 5 había que simplificarlo, pero cuando llegabas a la ecuación de segundo grado, luego había que hacerla. Sí, claro. Vale, eso es lo que no hice. Claro, haces la ecuación de segundo grado, entonces lo que te aparece o lo que te da son las raíces. Entonces tú Vale, puedes poner, o sea, cuando te aparecen, no es como en... Esto lo voy a aclarar porque si no, en Ruffini, cuando hacíamos Ruffini, que nos aparecía aquí que esto era la raíz y aquí si nos daba negativo poníamos aquí que esto es x más 4 por ejemplo, porque aquí sí, fueron 4, ¿eh? Y aquí, por ejemplo, pone 3 y aquí poníamos que esto es x menos 3. Cuando nos dan la ecuación de segundo grado, que nos dan dos valores, el valor es el que es. Es decir, si aquí me da 2 aquí pondré x más 2. Y si aquí pone menos 3 aquí pondré x menos 3. ¿Vale? Sí. sí, Porque eso significa que esta multiplicación con esta me da la ecuación de segundo grado. ¿Vale? vale, Entonces, cuando tú llegues a la ecuación de segundo grado y te dé esto, pues te dará aquí arriba, me lo invento, ¿eh? X más 2 por x menos 3 y abajo lo que me da en lo que he puesto en el ejemplo, x más 4 por x menos 3. Como este y este es igual, se marchan y se te quedaría x más 2 entre x más 4 y ya habrás simplificado la expresión algebraica. vale, ¿Vale? Por eso se colocan en forma de raíz. ¿Sí? sí, ¿Alguna duda más? no. Pero por ejemplo, si hago la ecuación de segundo grado, luego ahí qué pongo, ¿el número que me sale o cómo? ¿En cuál de todos estás? El 5 ¿En el 5 en cuál? en cualquiera. En el 5A, por ejemplo. En el 5A sí, hay uno. Vale, pues el 5A es, díctamelo, es x al cuadrado X al cuadrado menos 5x más 6. y abajo, X al cuadrado menos 2x. vale. Bien, entonces aquí lo primero que hacemos es arriba la ecuación de segundo grado, ¿no? Sí, Vale, entonces pondremos 5 más menos raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado no, menos 4 por A por C, ¿no? Que esto es menos 4 por uno, ¿no? Por 6, ¿sí? Y sí, abajo 2 por uno, ¿no? Entonces esto me sí, da 5 más menos la raíz cuadrada de 25 menos 24 partido de 2, ¿no? sí, Vale, entonces me da 5 más menos la raíz cuadrada de uno entre 2, que esto sería 5 más menos uno entre 2. 5 más uno entre 2, 5 menos uno entre 2. Será 6 entre 2 3 y 4 entre 2 2. Entonces aquí arriba pondríamos x más 3 por x, perdón, x. Sí que se cambia el signo, que antes me he liado yo. Ponemos x menos 3 por x menos 2. sí. Y abajo, ¿qué has hecho? He sacado una X y he puesto X, paréntesis, X menos 2 paréntesis. Vale, entonces lo que hacemos es este y este se va. Vale, Entonces, tanto en Ruffini
como cuando sacamos la ecuación de segundo grado, lo que nos dé lo tenemos que poner con el signo negativo, o sea, o el signo opuesto. ¿Sí? Sí, ¿Entendido? sí, ¿Alguno más de esto? creo que no. Entonces, repito, sí o sí, en Ruffini aquí nos da positivo, en la raíz lo pondremos en negativo. Si nos da en negativo, aquí lo vamos a poner siempre en positivo. Si nos dan una ecuación de segundo grado, nos van a dar dos valores. Si son los dos positivos, aquí pondremos los dos negativos. ¿Vale? Sí, Perfecto. Pasamos a la siguiente parte de mates. Quería haber repasado, pero bueno, yo creo que está entendido todo, ¿no? Las expresiones algebraicas, simplificar, etcétera. Vale, vamos a los sistemas de ecuaciones, ¿vale? Te lo comparto, ¿vale? Sistemas de ecuaciones con dos incógnitas. Tienen esa estructura, ¿vale? O son aquellas operaciones donde aparecen dos ecuaciones y dos incógnitas en ellos. Tienen esta estructura siempre, con números más, menos, con fracciones o lo que sea, ¿vale? sí, Tenemos tres tipos de opciones de resolución de problemas y de operaciones con sistemas. Tenemos igualación, sustitución y reducción, ¿vale? Cada uno se hace de una manera distinta, pero los tres primeros pasos son iguales. Si hay un sistema de ecuaciones donde haya denominadores, lo primero que tengo que hacer es quitarlos. Operar si hiciera falta, ¿qué quiere decir? Que si yo veo, por ejemplo, nos aparece un sistema donde pone 3x más 2y menos x es igual a 8. Esto y esto lo opero y lo tengo que dejar en la forma de 2x más 2y igual a 8. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí, no, Maxi? Vale. Eh, bien, después de quitar denominadores y operar si hiciera falta, decidimos cuál es el método que queremos usar, el que más nos conviene. ¿Vale? Entonces, el que más nos convenga puede ser o igualación, o sustitución, o reducción. Bien, ¿qué hacemos en igualación? No hay despejo una incógnita en una de las operaciones de las ecuaciones y despejo la misma incógnita en la ecuación de abajo. Es decir, despejo en esta incógnita una y en esta incógnita la misma. Por ejemplo, vamos a despejar, en este caso, en el ejemplo que he puesto, hemos despejado la y. Entonces diríamos que y es igual a 3 menos x y en el otro caso y es igual a 2 menos 2x. Una vez que lo tengo todo despejado, despejando la misma, como he dicho, la misma incógnita, igualo. Es decir, coloco esto, el primero y el segundo, uno sí, al lado del otro. 3 menos x igual a 2 menos 2x. Y una vez que lo tenemos así, al final es una ecuación de primer grado normal, ¿vale? Entonces, las x a un lado y los números al otro, ¿vale? Entonces, las x las vamos a pasar a ese lado, entonces me queda 2x menos x y el 3 lo paso al otro lado, será 3 menos 2, perdón, 2 menos 3, ¿vale? Y opero, ¿sí? Y me da al final que x es igual a -1. Bien, como una vez que tengo el primer resultado de x igual a -1, en una de las ecuaciones iniciales sustituyo este -1. Pues en la primera y pongo -1 más y es igual a 3. Y ya es una ecuación de primer grado otra vez normal. Y es igual a 3 más 1 y es igual a 4. ¿Sí? sí, ¿Entendido esto? sí, Vale. Pasamos al siguiente método. El método de sustitución, exactamente igual. Hemos puesto el mismo ejemplo. No hay denominadores, ya está de forma reducida.
de forma indicada como lo queremos, ¿qué hacemos? Bien, pues lo primero que hago es despejar una de las incógnitas en una de las ecuaciones. Vamos a despejar la x del inicio, entonces decimos que x es igual a 3 menos y, ¿vale? Primer paso. El siguiente paso, donde está la x de la segunda ecuación, coloco el 3 menos i, es decir, lo que yo he despejado, que en este caso es 3 menos i, lo voy a colocar donde está mi x. Entonces pondría 2 por 3 menos i más i es igual a 2. ¿Vale? ¿Qué Sí, hago? Ópero. 2 por 3 6 menos 2i más i es igual a 2. Y estamos en las mismas, números a un lado y letras al otro. Entonces aquí diríamos menos 2i más i es igual a 2 menos 6. Menos i es igual a menos 4. Y como la i la queremos siempre en positivo, más, más. Este menos pasa aquí poniéndose más. Y sería i igual a 4. ¿Sí? sí, Una vez que tengo el valor de i, porque ya he calculado el valor de i, sustituyo en una de las ecuaciones ese valor. Si es igual a 4, pues en la primera voy a sustituir y pongo x más 4 es igual a 3. Por lo tanto, x igual a 3 menos 4, x es igual a menos 1. ¿Sí? sí, Y por último, el último sistema, el de reducción, que significa eliminar una incógnita e igualar lo que queda. Vale, en este caso tenemos que mirar lo mismo, no hay denominadores y ya está de forma reducida. Reducción, decidimos qué hacemos por reducción. Hay que dejar uno de los dos miembros, el de arriba o el de abajo, que sea el mismo pero con distinto signo, ¿vale? En este caso, por ejemplo, tenemos igual la i. Pues nos tendríamos que colocar en uno de ellos el signo negativo. ¿Y para eso qué hacemos? Pues en este caso podemos multiplicar por menos uno de los dos, ¿vale? sí, Y sumaremos, es decir, voy a poner el negativo en el de abajo, ¿vale? Como en el ejemplo, ¿vale? Entonces, es x más y eso lo dejo igual y el de abajo lo multiplico por menos uno. Entonces al multiplicar por menos uno se me queda menos 2x menos y menos 2. ¿Sí? sí, Entonces se nos queda, lo voy a poner aquí arriba para que lo veas. Aquí sería menos 2x menos y menos 2. Entonces lo que se hace es que esto se queda fuera. Aquí no tenemos y, aquí se nos quedaría uno y aquí se nos quedaría menos x. ¿Sí? Y se nos quedaría menos x es igual a uno. Y lo mismo, como no queremos que la incógnita sea negativa, este menos pasa al otro lado. Entonces, como aquí está negativo, al otro lado pasaría en este lado. ¿Sí? ¿Y las 6 por qué las quitas? Porque el método de reducción consiste en eliminar una de las incógnitas. Entonces, cuando yo sumo, porque estoy haciendo Ah, una vale, vale. suma, ¿sí? Se Sí, sí, quita. ya está. Y una vez que ya he multiplicado por menos uno, luego lo sumo. ¿Vale? Vale, Pero esto también puede ser porque yo quiero quitar, imagínate, ¿vale? Vamos a poner el ejemplo. Que yo quiero quitar el 2x. ¿Qué tendría que hacer? Multiplicar la de arriba por menos 2. ¿Sí? sí, sí, Entonces sería menos dos x menos 2y es igual a 3, es igual a, a menos 6. ¿No? sí, No me deja borrar ahora. A menos 6 y el de abajo se quedaría igual. ¿Sí? sí, Entonces, este se va, cuando sumo este se va, aquí se me queda menos i y aquí se me queda menos 4. Y estamos en lo mismo. Como esto es negativo, este y este es negativo, pues este se pone en positivo y este también. ¿Vale? vale, vale.
¿Sí? sí, ¿Entendido los sistemas? sí. Vale, pues vamos a hacer uno de ellos que aparece por aquí. Vale, vamos a hacer este, ¿vale? Entonces, claro, ¿cuál es uno de los pasos? Quitarlos. El primer paso de todos. La fracción, ¿no? ¿O cómo? Claro, quitar la fracción. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, eh, ¿cómo quito el 3 para quitar? Pasándolo, pasándolo Claro, multiplicando al otro lado. sí, pero como el 3 no está multiplicando a la i, a esta i, cuando nos pasa esto, lo que hacemos es ponemos el denominador a todo lo que a todo lo que no tenga. Entonces, en este caso, pondríamos 2 por x más 1 entre 3 menos 3i entre 3 igual a menos 9 entre 3. ¿Sí? Sí, Y una vez que tengan todos el denominador, lo quito. vale, ¿Vale? sí, Entonces arriba se me queda, o sea, se me queda todo. 2x menos 3i igual a menos 9. ¿Vale? vale, ¿Está en forma indicada como hemos dicho antes? No. Hay que operar, entonces operamos. 2x más 2 menos 3i es igual a menos 9. Y ya se me queda 2x menos 3i es igual a menos 11. Porque el 2 pasa a este lado. Negativo, menos 9 menos 2 menos 11. ¿Sí? sí, Vale, entonces ya se nos quedaría el primero, o la primera ecuación se nos quedaría en 2x menos 3i igual a menos 11. ¿No? sí, Pues vamos al segundo. En el segundo no hay fracciones, pero hay que operar, ¿cierto? sí, Pues operamos. Entonces se nos quedaría 3 por x, 3x más 15 menos 3i, que sería el paréntesis, más 3x igual a 12. Y operamos igual. Dejamos las incógnitas a un lado, que sería 3x más 3x menos 3i es igual a 12 menos 15. 6x menos 3i es igual a menos 3. Y sería la segunda. ¿Sí? sí, Entonces nuestra segunda ecuación, la voy a poner con otro color, es 6x menos 3i igual a menos 3. ¿Sí? sí. ¿Qué método queremos utilizar? Una vez que ya tenemos operado, decido el método. ¿Cuál quieres utilizar? De quitar tres y ya está, ¿no? Vale, el de quitar. Vale, pero el de quitar, date cuenta que aquí está el menos y aquí está el menos y tendríamos que tener en uno un más. Entonces podemos multiplicar en uno de ellos por menos uno. Yo multiplicaría en el primero, Sí, ¿vale? Entonces se nos quedaría el primero, lo vamos a multiplicar por menos uno, entonces se nos quedaría menos 2i. Esto es una más i. tres y Será, no, sería menos 2x más 3i igual a 11. 11. Y el de abajo se nos queda igual. 6x menos 3i igual a menos 3. Y ahora generamos la suma. O sea, aquí se nos queda 4x, aquí 0 y aquí 11 menos 3, 8. 8. Y ya, x es igual a 8 entre 4, x es igual a 2. Sí, Vale, ya tengo cuánto vale x, x es igual a 2. ¿Qué tengo que hacer? Irme a una de las ecuaciones iniciales, que en este caso puede ser ya simplificada, es decir, habiendo quitado denominadores, etcétera,
Entonces podemos irnos a una de estas dos de arriba. ¿A cuál nos vamos? ¿Azul o verde? Ah, azul mismo. Vale, entonces pondríamos 2 por 2 menos 3i es igual a -11. Sí, 4 menos 3i es igual a -11. Menos 3i es igual a -11 menos 4. Menos 3i es igual a -15. sí, Y es igual a -15 entre -3 que es igual a 5. y es igual a 5. Entonces ya tendríamos resuelto nuestro sistema. Vale, ¿Sí? ¿Entendido esto? sí, Vale. Bien, pues vamos al siguiente apartado. Antes de la semana que viene veremos inecuaciones, sistemas de inecuaciones. ¿Vale? sí, El siguiente apartado es Gauss. ¿Vale? Gauss es un procedimiento para resolver sistemas de ecuaciones de tres incógnitas. ¿Vale? Ahora lo que acabamos de hacer es sistemas de ecuaciones con dos incógnitas, que es la y la x, y en el siguiente caso vamos a ver tres incógnitas. vale, ¿Vale? sí, Bien. Eh, el objetivo del método de Gauss es convertir el sistema de ecuaciones inicial en un sistema escalonado. ¿Vale? ¿Cómo lo va a hacer? De la siguiente manera. Lo que queremos es pasar de un sistema de tres ecuaciones a esto de aquí. Que esto sea una ecuación de primer grado, que una vez que acabo de solucionar esta ecuación, aquí me salga una ecuación de primer grado, y una vez que tengo este también, con este y este, que este sea, la primera de aquí sea una ecuación de primer grado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo hago un poco más grande. Si, por ejemplo, yo quiero poner este sistema y lo voy a colocar en forma de matriz. Es decir, dejo solo los números de delante de las incógnitas. ¿Vale? En el caso en el que vea, por ejemplo, 4x menos 3y más z es igual a 8, en este caso pondría un 1, en este caso un -3 y en este caso un 4 y aquí una línea vertical y pondríamos el 8. ¿Vale? ¿Sí? se ha cortado, no he oído nada. Vale. Digo que lo queremos poner en forma de matriz, entonces colocaremos siempre los coeficientes de delante de las letras, ¿vale? En el Sí, caso en el que solo nos aparezca una Z, como es en este caso, pondremos un 1, ¿vale? vale, ¿Cómo lo colocamos? La X se va a colocar siempre en este lado, la Y en este, la Z en este, y vamos a poner una línea vertical donde vamos a poner aquí los números, ¿vale? Por ejemplo, en el ejemplo que estamos haciendo aquí, que está resuelto abajo, pero el 3x pondríamos aquí el 3. Aquí el -2, aquí el 1 y aquí el 5. En el siguiente igual, 4, 3, -3 y 1. ¿Sí? sí, Vale. Para convertir el sistema de inecuaciones en un sistema escalonado, ¿vale? Se puede hacer cualquier operación de las siguientes, de los siguientes, ¿vale? Podemos operar dentro de la matriz. ¿Cómo? Cambiando el orden de filas, poner de la fila 2 a la fila 3, de la fila 3 a la fila 2, de la fila 1 a la fila 2, de la fila 2, ¿sabéis? Y luego pues, se puede multiplicar o dividir todos los términos de una fila por algo que no sea cero. Sustituimos una fila por la suma de la misma fila más otra fila multiplicada por un número. ¿Vale? Esto quiere decir que, por ejemplo, la fila 2 la vamos a multiplicar por uno, o sea, la vamos a sumar a la fila uno por la fila 3. A uno por la fila 3, ¿vale? ¿Sí? no entiendo. Se puede hacer. Sustituimos una fila por la suma de la misma fila, otra. Esto quiere decir, quitamos esto. La fila 2 la he multiplicado, o sea, le he sumado la fila 3 multiplicado por uno.
¿vale? Si yo a la fila 2 le sumo el uno más, para la fila 3 me da 3 2 esto sería, aquí pondría, la fila 2 sería 2, ¿no? 4 1 más la fila más uno por la fila 3 que es, ¿dónde está? Aquí abajo. Uno menos 2 3 menos uno. Me falta, me he comido una letra, un número. Entonces, este va con este para sumar. ¿Sí? Mm, ¿O no? no. Voy, espera. A ver, aquí, que tengo más espacio. Vale, lo que quiere decir es que yo puedo a una fila sumarle otra si siempre la multiplico a la que le voy a... A la que falta. ¿El qué? Pero entre columnas o cómo. Eso es la primera con la primera, la segunda con la segunda, la tercera con la tercera. Vale, y lo multiplicas con la misma letra. Si yo quiero sumar la fila 2 más la fila 3 tiene que tener se pone, por regla general, que se multiplica por uno. ¿Vale? Entonces yo quiero sustituir aquí porque me interesa, y ahora veremos el por qué, que aquí me aparezca un 3 lo que hago es 2 por uno más uno. O sea, 2 más uno por uno. Que eso sería esta parte de aquí. Uno por fila 3. ¿Sí? Esta No, no me lo entiendo. operación es esta. Y la fila 2 es esta. Ya, pero ahí está sumando la fila y ya está, ¿o cómo? Pero ¿por Claro, qué o sea, multiplicas el uno? sí, pero ya sé que solo está sumando la fila, pero no puedes sumar filas. Tiene que haber una multiplicación por medio. Entonces lo que se hace es poner que se multiplica por uno la fila 3. ¿Sabes? Para. Porque el procedimiento se hace así. ¿Y siempre es por uno? Si lo quieres por uno, sí, pero puedes hacer multiplicar por dos. O sea, si yo quiero, por ejemplo, ahora poner fila 2 más 2 por la fila 3, es decir, tengo que multiplicar la fila 3 por 2, ¿sí? Entonces Sí, sería 2 más 4, o sea, 2 más 2 y aquí pondríamos un 4, sí, ¿sí? Y en la otra sería 4 más menos 4, que sería cero, porque 2 por menos 2 es menos 4. Y como tengo un 4 sería cero, ¿sí? sí, La siguiente, la fila 2 es uno, entonces pondríamos, sería uno más, hemos dicho que es 2 por la fila 3 que sería 2 por 3 sería uno más 6 entonces pondríamos que es 7, ¿sí? sí. Y el último igual, si es menos 5 por 2 o sea, menos 5 por 2 por menos uno, ¿sí? Sí. Pero entonces la tercera fila ya la quitas, ¿o no? No, se quedaría igual, porque yo solo quiero modificar la fila del medio. Entonces, cuando yo modifico, siempre digo dónde modifico, ¿lo ves? En este caso, la línea, la flecha está en aquí, en el medio. Vale, vale, vale. Si yo quiero modificar aquí, por ejemplo, ¿lo ves? Pongo donde modifico. La línea que voy a modificar, ¿vale? Vale, Es un poco lioso, ¿verdad? sí, Vale. Entonces, ¿para qué sirve esto? Em,
Sirve para cuando nos dan un problema de este estilo, ¿vale? Que nos dan tres incógnitas y tenemos que averiguar cuánto vale cada incógnita, ¿vale? Entonces, lo primero que hacemos es hacer la matriz. Es decir, de este, ¿vale? Diríamos -1 más 2 rayita, -24, ¿sí? Del Mm, otro sería 1, 1, 1, 48. Y el siguiente sería 2 -6 4 y 12. ¿Sí? Esa mm, sería nuestra matriz. ¿Vale? Acuérdate siempre X, Y, Z. ¿Sí? mm. Vale. Como se observa luego, siempre es mejor que, el, que haya un 1 en positivo en la primera fila. Entonces, como nuestra matriz tenemos la opción de poder tener un 1 en la primera fila, lo que hacemos es fila uno cambia por fila 2 y fila 2 cambia por fila uno. Entonces lo que hemos modificado ha sido este se mueve aquí y este se mueve aquí abajo. ¿Lo ves? ¿Y eso para qué? Ahora viene lo gordo. O sea, el sistema de Gauss principalmente lo que quiere es que en la matriz aparezcan tres ceros. ¿Vale? Mm, ¿Por qué? Porque esto es z y esto es 12. Si me da 4z es igual a 12, esto es una ecuación de primer grado, ¿no? sí. Entonces solo me queda sustituir y haría z es igual a 12 entre 4. Z es igual a 3, ¿sí? Eh, Vale, ¿qué hago? En la siguiente matriz, una vez que ya sé que z es igual a 4, es un ejemplo, ¿eh? Aquí, esto es y esto es z. Si y no lo sé, z me han dicho que es 4 y me da 48. Yo puedo sustituir ya la z porque ya tengo el valor. Y vuelvo a tener una ecuación de primer grado, siendo i igual a 44. ¿Sí o no? Pero tienes también la de X, ¿no? Claro, en la x es cero. ¿Por qué si es un uno? Claro, te acabo de decir que Gauss lo que quiere es colocar ceros aquí abajo. Por eso se hacen los cambios que estamos trabajando ahora. Sí. ¿Y cómo los has...? Y, a ver. O sea, esto es Los Gauss, colocas y ya está. claro, los coloco haciendo esto. Mira. O sea, Gauss quiere colocar tres ceros en esos sitios, ¿vale? Quiere decir que aquí haya un cero, que aquí haga un cero y que aquí haga un cero. Para que haya ahí tres ceros, lo que hago es trabajar con matrices. El primer paso es que haya un uno arriba. Entonces lo que he hecho ha sido cambiar la fila uno por la fila 2 y la fila 2 por la fila uno. Y se nos queda esto, ¿sí? Mm, Una vez que se nos queda eso, en estos tres huecos en rojo tenemos que poner un cero, cero. ¿Cómo lo hacemos? Mediante transformaciones. ¿Qué transformaciones podemos hacer? Las que hemos explicado aquí arriba. Sustituir una fila, multiplicar o dividir, cambiar el orden de las filas, ¿vale? ¿Sí? bueno, Vale. Estos son los números que tenemos que cambiar. Entonces dice, por ejemplo, el -1 se suele cambiar en orden, ¿vale? Primero cambio este, después cambio este cero y por último el -6, ¿vale? Vamos a cambiar el primer -1. Aquí queremos un cero, porque lo quiere Gauss para poder realizar el sistema de ecuaciones con tres incógnitas. Entonces, si sumamos la fila 2 más la fila uno, sale un cero. ¿Sí o no? sí. Vale, entonces sumo. La primera fila la dejo igual, la tercera fila la dejo igual y modifico la del medio.
Sumo uno menos uno, cero. Un cero. Uno más 2 3. Uno más 2 3. 48 más 20 menos 24 24. ¿Sí? Sí. Y ya tendríamos el primer cero. Vale, ahora vamos a transformar este 2. De manera que vemos que es el doble de la primera fila. ¿Sí? Mm. Entonces, como hemos visto que es el doble de la primera fila, vamos a multiplicar por menos 2 a la primera fila para que se nos vaya el 2. ¿Sí? Entonces sería la fila 3 y le vamos a multiplicar por menos 2 a la fila 1. ¿Sí? Entonces sería la fila 3 que sería 2 menos 2 por 1. 2 menos 2 cero. Cero. ¿Sí? Sí. Siguiente. Hemos dicho que es la fila 3 menos 2 por la fila 1. Pues el otro sería, el de la fila 3 es menos 6, el inicial, el que tengo. Menos 6 menos 2 por la fila 1, 1. Entonces sería menos 6 menos 2 menos 8. Menos 8. ¿Sí? Sí. Sí, y con el siguiente término igual. Fila 3 es 4, 2 la fila 1, 4 menos 2 2 2. ¿Sí? Mm. Y el Sí. último, fila 3 es 12, menos 2 por la fila 1, 12 menos 16, 80 y 96, ¿no? Sí. Menos 84. Y ya tendríamos los dos ceros que quiere Gauss. ¿Sí? Mm. Vale. Y por último nos queda transformar ese 8 en un cero. Y para ello multiplicamos la tercera fila y le sumamos 8 a la segunda fila multiplicada por 8. Es decir, a la tercera fila la multiplico por 3, es decir, 3F, 3, es decir, la tercera fila vamos a multiplicar por 3 y le vamos a sumar 8 multiplicado por la fila 2. Bueno. Esto, claro, aquí porque lo estamos viendo, pero cuando nos pongan un problema de ese estilo o un sistema, ¿vale? Tenemos que averiguar cuáles son esas combinaciones, esas transformaciones, para que Vale. se coloquen esos ceros, ¿vale? Vale. Aquí lo mismo. 3 por la fila 3, cero, es decir, 3 por cero es cero, más 8 por la fila 2 más 8 por cero cero. Entonces sería cero más cero cero. Mantenemos el cero. ¿Sí? Sí. Lo mismo, 3 por la fila 3 que es 3 por menos 8 más 8 por 3. Aquí me da menos 24 más 24 que es cero. Segundo cero. ¿Sí? Sí. Y lo mismo con los otros dos números. Bien, con estas transformaciones lo que hemos conseguido es que todos los números por debajo de la diagonal, que es esta, ¿vale? Es decir, estos tres números marquen un cero, sean cero. De esta manera podemos resolver el sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque lo voy a transformar en la ecuación y hemos dicho que esto era z, esto es y esto es x. Entonces pondríamos 30z es igual a menos 60. ¿Sí? Eh, Entonces, sustituyendo es z igual a menos 60 entre 30. Z es igual a
-2. -2. Entonces pondríamos z igual a -2. Bien, entonces me voy a la ecuación de arriba, ¿vale? Ya sé cuánto vale z, ¿sí? Sí. Entonces diría, vale, la ecuación de arriba es 3i más 3z igual a 24. Como z ya sé que vale -2, ¿cuánto vale i? Pues pondría 3i más 3 por -2 es igual a 24. Sustituyo y sería 3i menos 6 igual a 24, ¿no? 3i Mm, es igual a 24 menos 6, 3i es igual a 18 y igual a 6, ¿no? sí. Entonces pondríamos i igual a 6. Y nos iríamos otra vez a la ecuación de arriba, que ya sabemos y z. Entonces nos quedaría solo averiguar la x. ¿Sí? Mm, De esa manera pondríamos x más 6 menos 2 es igual a 48, porque solo hay una x. ¿Sí? X es igual a 48 más 2 menos 6. X es igual a 44. ¿Sí? sí. Entonces ya tendríamos resuelto el sistema de ecuaciones de tres incógnitas. ¿Vale? Sí. Bien. Si nos metemos en la plataforma, a ver dónde os tengo a vosotros aquí. Vale. Si nos metemos en la plataforma, eh, en historia, os he subido el último bloque, el bloque 3 que es Guerra Fría, instituciones suprainternacionales, Unión Europea y tal. En matemáticas, si nos metemos, está en el bloque de álgebra, ¿vale? Tenemos la parte uno que es la que vimos el otro día, con la parte 2 resolución de ecuaciones, y la parte 3 que es esta, la del sistema de ecuaciones, ¿vale? ¿Sí? Y luego os aparece una Sí. tarea de álgebra 2, ¿vale? Que es esta, ¿vale? En ella aparecen expresión en lenguaje algebraico, y sistemas de ecuaciones normales. El próximo día lo que haremos será sistemas de dar, aparte de los sistemas de inecuaciones, daremos el método de Gauss con estos sistemas, ¿vale? Los haremos en clase para que nos queden claros, Vale. ¿vale? ¿Sí? Vale. De momento, eh, la tarea 2. Aparecen los problemas. Lo importante de los problemas es saber plantearlos bien y saber cuáles son las incógnitas, ¿sí? Si hay dudas, los Sí. trabajamos el próximo día también, ¿vale? Vale. La Vale, tarea 2 de álgebra hay que hacerla, ¿no? Entonces, eso es. Y luego de lengua tenéis que hacer un análisis crítico. Si os metéis, hay una página web en la tarea. Es tarea, pone análisis crítico. ¿Vale, Maxi? sí. Si te metes en la tarea de análisis crítico, aparece un enlace. Tú lo pinchas o lo pincháis Mm, y aparece este documento, ¿vale? Este documento eh, trata sobre análisis de indicadores físico-técnicos en la UEFA Champions League 24-25, ¿vale? Es un documento. Os lo leéis, lo revisáis y quiero que hagáis un análisis crítico, ¿sí? sí. Y por último, hay un... Ay, vale, he cerrado. Hay un apartado que he puesto exámenes. A ver si lo veis. Aquí. ¿Vale? En este apartado de exámenes os voy a subir el examen. Bueno, os he subido el examen de educación física. ¿Vale? Para que lo hagáis. ¿Qué tal? ¿Lo has hecho? Sí, lo envío hoy. ¿Y qué tal? ¿Fácil? He hecho 6. 4 creo que no me la sabía. Vale, pues el próximo día revisamos este examen, ¿vale?
Sí. para ver lo que La uno, no... la 4, la 6 y la 8 no las he hecho. ¿Cuáles? La uno, la 4, la 6 y la 8. La uno, la 4, la 6 y la 8. A ver si es este. La uno, ¿qué significa las siglas RICE? ¿No las has hecho? No. Las siglas RICE implica reposo, hielo, compresión y elevación cuando nos hacemos un esguince, ¿vale? Vale. La 4, que es el mismo, el mimo. El mimo es una manifestación artístico-expresiva, ¿vale? Que donde se expresa se expresan emociones, vidas cotidianas, etcétera, mediante el gesto, el rostro y la mirada, sin comunicación verbal. No hay nada hablado, ¿vale? Vale. La uno, la 4. La 6 y la 8. Vale, ¿qué son los deportes tradicionales? Son aquellos que tienen un arraigo tradicional, ¿vale? Que se van pasando como de generación en generación, Vale. ¿vale? Un ejemplo de ellos es el soga tira. ¿Has escuchado alguna vez hablar de ello? No. ¿No? El sogatira es un grupo de personas se pone en un lado de una cuerda de una soga, el otro grupo equipo al otro lado, y hay como atado en medio de la soga un pañuelo. Ah, Entonces, vale. mediante la fuerza de tracción, quien Sí. llegue, que si el pañuelo llega antes a mi equipo, gano. ¿Sí? Vale, vale. Sí, Otro sí. deporte tradicional es la pelota vasca, por ejemplo. Y vale, el 8 dentro de las habilidades sociales, ¿qué se debe trabajar? Dentro de las habilidades sociales debemos trabajar la empatía, el autocontrol de emociones, el autoconocimiento de cada uno, la escucha activa, ¿vale? Sí. Todo ese tipo de cosas, ¿sí? Vale. ¿Vale? De todas maneras, lo revisamos la semana que viene también, ¿vale? Vale. Sí, eso, matemáticas lo nuevo, que le daremos una vuelta, Sí. trabajaremos lo que queda de matemáticas y ya de matemáticas empezaremos, ya habremos trabajado toda la parte de álgebra y de aritmética y nos meteremos en probabilidad estadística, Vale. ¿De ¿vale? examen hay que hacer alguno o no? ¿Has dicho? Examen no, Vale. Entonces, la tarea, tarea 2 de álgebra y el análisis crítico. eso es. Vale. Y la semana que viene también en la parte de historia empezaremos a hacer el eje cronológico, ¿vale? Vale. Porque una de las preguntas es hacer un eje cronológico. Bueno, hacer un eje cronológico no, te ponen diez hechos y tienes que ponerlos ordenados. ¿Vale? Sí. Entonces pondremos como las cosas más importantes o los aspectos hechos más importantes, ¿vale? Vale. Perfecto, pues nos vemos la semana que viene. Vale. Hasta luego. Adiós.